7 cosas que matan nuestra pasión. Continuamos con esta serie y esta es la parte número 5, y el título de la enseñanza en el día de hoy es Un conflicto sin resolver. Un conflicto sin resolver. Vamos a hablar sobre los conflictos en el día de hoy. Y desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para poder hablar sobre este tema específicamente, porque si habláramos solamente sobre conflicto, tendríamos que hacer una serie completa para hablar sobre los conflictos. ¿Quiénes de ustedes no tienen conflicto en esta mañana? ¿Quiénes de ustedes no tienen? Levanten la mano. Oh, nadie levantó la mano. Di conmigo conflictos. Di conflictos. Good. Claro, porque todos tenemos conflictos. Y hay diferentes tipos de conflictos. Primeramente vamos a darle forma, o vamos a explicar y decir la definición de conflictos. Y voy a usar una definición secular. Esta viene de la Real Academia Española, que yo siempre utilizo, ustedes lo saben porque esa es nuestra lengua. Y dice, conflicto es un combate, lucha, pelea, entrenamiento armado, apuro, situación desgraciada y difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. Esa es la primera parte de lo que dice, pero me interesa mucho esta segunda parte que ellos también dicen. Dice allí el diccionario de la Real Academia Española, dice, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Escucha esto. Dice, capaces de generar angustias y trastornos neuróticos. Es decir, dice allí de que el conflicto crea en nosotros angustia, esto estamos hablando, emociones, afecta nuestras emociones, depresión, nos sentimos mal, empezamos a tener problemas internos, y dice también que trastornos neuróticos. Para aquellos de ustedes que quizás no manejan este término de neurótico, tiene que ver con neurología, todo lo que tiene que ver con la cabeza, con el cerebro, y en realidad se relaciona al estado de algunas personas que son nerviosos. De hecho, hay muchas personas que padecen de los nervios. Y yo quiero decir esto en esta mañana. Escuchen, no vamos a caer en el punto religioso extremista de decir, si tú padeces de los nervios es porque estás en pecado y tienes este problema y estás solamente apartado de Dios. No, hay algunos problemas de carácter neurótico o de la neurosis que tiene que ver con problemas médicos, biológicos o fisiológicos, pero muchos de ellos vienen a través de los conflictos y los problemas. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, específicamente de esta segunda parte en la cual queremos concentrarnos. Pero antes de eso, vamos a analizar en esta mañana algunos factores del conflicto para que tú tengas en mente qué cosa es en realidad el conflicto y cómo manejarlo. Nadie se va a librar, diríamos, de un conflicto. Nosotros estamos en conflicto todo el tiempo. Salimos de uno y cuando parece que la situación se arregló, entramos en otro también. El problema no es tener conflicto. El problema es no arreglar nuestros conflictos, dejarlos. Por eso en esta mañana el título de esta enseñanza se titula es Un conflicto sin resolver. Nosotros necesitamos aprender a resolver nuestros conflictos o nuestros problemas. Pero vamos a ver algunos de estos factores primeramente. No están allí en sus boletines, no están tampoco, no van a aparecer todo lo que yo voy a decir a continuación, va a aparecer en la parte de atrás en la pantalla, pero aquellos que ustedes que nos ven allí en internet tienen la oportunidad de poder hacer pausa al video e ir apuntando, haciendo notas si es lo que tú estás haciendo de acuerdo a lo que yo estoy enseñando en esta mañana y después continúas y ustedes también pudieran entonces después referirse allí a la página nuestra en csvida.com y ver el mensaje, la enseñanza. Si les interesa tomar nota de estas cosas que voy a decir lo más rápido posible por la falta del tiempo en esta mañana. Pero el primer factor que vamos a hablar acerca del conflicto es la verdad sobre el conflicto, verdades sobre el conflicto. Número 1 es el conflicto es inevitable. Es decir, no hay forma que nosotros podamos
evitar lo correcto. Es imposible que nosotros podamos decir no voy a tener conflictos en la vida. Son inevitables. Número 2, el conflicto se desarrolla porque estamos trabajando con las vidas de la gente. Estamos trabajando con las vidas de la gente. Cuando trabajamos con personas tenemos conflicto. Si estuviéramos solos o viviéramos solos en una isla, no tuviéramos tanto conflicto. Aún cuando alguien dijo, ¿y los animales? Bueno, los animales inclusive se adaptan a vivir con nosotros sin ningún problema. Mi papá decía cuando yo era pequeño, yo no entendía bien este dicho, hasta que fui grande, decía, perro solo se lame bien. ¿Tú has escuchado eso? Perro solo se lame bien. Y es cierto, hay varios, en cada país yo creo que le han hecho sus adaptaciones. Pero es cierto, cuando nosotros, y quizás por eso algunas personas prefieren vivir solos, aquellos por ejemplo que son adultos, quizás el caso de muchos de ustedes en esta mañana, que cuando sus hijos crecen y por mucha necesidad que haya, hay veces que los papás dicen, yo prefiero vivir solo, tener mi casa sola, porque en muchas ocasiones los hijos dicen, papá o mamá, ¿por qué no vienen con nosotros? Otros no, de hecho eso es muy raro ahora, la mayoría de las veces los hijos quieren también su libertad, pero hay muchos papás que aprenden a decir, igual, perro solo, se lame bien. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar precisamente esto, los conflictos. Cuando tú vives solo, con el único que te vas a pelear es contigo. Y muchas veces nos peleamos con nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver en esta mañana. Esta mañana vamos a ver de que llegue el momento en que aún, por eso digo, nunca vamos a estar totalmente libres del conflicto. Porque cuando no tenemos problemas con otra gente, tenemos problemas con nosotros mismos. Tanto así de que muchos de nosotros empezamos a hablar solo y no nos damos cuenta. Yo hay veces que he estado en algunos lugares y yo he estado no hablando, pensando. Y me meto dentro de algún tema y estoy pensando. Y de pronto veo a alguien que yo no había visto ahí, que estaba allí escondido en el cuarto ese. Y digo, ¿yo habría estado pensando o hablando solo? No sé si te ha pasado. Yo espero que no sea que esté hablando solo, porque el conflicto sería todavía mayor. Dentro de las verdades también, el número 3, existen indicadores del conflicto que pueden ser reconocidos en las personas o en los grupos. Es decir, nos vamos a dar cuenta, hay algunos indicadores, y vamos a hablar de algunas de estas cosas en esta mañana, que nos muestran y nos dicen de que hay conflictos. Y vamos a mencionar algunos de ellos un poquito más adelante. Número 4, hay estrategias disponibles para la resolución de conflictos y está probado que trabajan. Es decir, el conflicto se tiene que atacar y se tiene que trabajar y hay forma de poder manejar el conflicto y hay forma de poder también no solamente dominarlo, controlarlo, sino acabarlo también. Y número 5, aunque inevitable, el conflicto puede ser minimizado, recanalizado y también resuelto. Los conflictos se pueden resolver. Todos los problemas tienen una solución, si tú no lo sabías, todos. De hecho, Dios creó las soluciones antes que los problemas. Dios, y yo lo he dicho anteriormente, Dios creó el oxígeno antes que los pulmones. Dios creó el alimento antes que el estómago. Y si vemos, nos vamos a dar cuenta, continuamos así, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre creó soluciones antes que aparecieran los problemas. El segundo factor que vamos a ver en esta mañana es las razones principales del conflicto. ¿Por qué o cuáles son las razones principales? No voy a decir en este día todas las razones, las razones principales por las cuales surgen algunos conflictos. Número 1, una pobre comunicación. Hay veces que la pobre comunicación entre nosotros crean conflictos cuando no nos comunicamos correctamente. También entre los esposos, eso lo sabemos. Número 2, la búsqueda de poder. Cuando alguien quiere ser jefe y jefe a la fuerza, eso también crea conflicto. Número 3, descontento con el estilo de liderazgo. Cuando hay alguna persona que no está contento con el pastor o el jefe o el supervisor, eso trae también un poco de conflicto. Número 4, falta de apertura. Estamos hablando de personas con mente cerrada. Personas con las cuales tú no te puedes sentar a conversar sobre algunos temas, algunas áreas, porque son de mente muy cerrada. Ellos no son capaces de poder analizar en algunas ocasiones ciertas situaciones y demás. Y eso
nos trae problemas. Número 5, desconfianza entre la gente. Cuando somos gente de poca confianza, trae conflicto. Eso sucede en la iglesia y tú sabes que nosotros tenemos aquí en esta iglesia la política de que cuando una persona viene a la iglesia y si a nuestra iglesia le damos 100% de confianza y le decimos no la pierdas, te damos crédito, no lo pierdas. Cuando lo pierdes para siempre. Esa es mi política. Yo respeto la que hacen otros pastores. En otros casos es al revés. Hay otras iglesias donde tú vienes a la iglesia y tienes que estar 6 meses, 1 año, 3 años antes que tú puedas hacer algo en la iglesia y porque tenemos que conocer a la persona. Es cierto que debemos de conocerlo, pero en ese proceso, como yo no sé ni tengo nada en contra tuya, pues no tengo por qué pensar mal de ti. Por eso te damos entonces 100% de crédito. No lo pierdas, porque cuando lo pierdes no lo vas a recuperar otra vez. Pero esto también crea conflictos. Ahí tienes un espacio para poder llenar en blanco en el día de hoy en tu enseñanza bíblica para que puedas escribir lo siguiente. El conflicto no perdona ni a los mismos cristianos. El conflicto no perdona ni a los mismos cristianos. Mira, la Biblia está llena de conflictos. Comenzando en Génesis capítulo 3, al principio de la creación, comenzó el primer conflicto. Y tú te recuerdas cuándo fue. Dice la palabra que ahí estaba Eva en el jardín del Edén y se acercó el diablo. Y el diablo se acercó en forma de ¿qué? De serpiente. Y convenció a Eva que fuera desobediente y comiera del fruto prohibido. Y eso trajo conflicto no solamente entre la mujer y Satanás, sino también con el hombre, porque entonces después el conflicto siguió aumentando. Escucha, cuando nosotros no atacamos el conflicto, le damos solución, es como una bola de nieve que se hace más grande y más grande y más grande. Porque entonces después la mujer metió en el conflicto al hombre. Y el hombre trató entonces de justificarse con la mujer cuando Dios vino a pedirle cuenta y le dijo, la mujer que tú me has dado. Y esta ha sido una situación que hemos visto a través de los años. Ese no fue el último conflicto, ese fue el primero, pero enseguidita después de ese hubo otro. ¿Te acuerdan de que de esa misma pareja nacieron 2 hijos? Y estos 2 hijos tuvieron uno de los grandes conflictos en la Biblia, donde uno de ellos mata al otro. Y si seguimos entonces en la historia bíblica, vamos a ver conflicto tras conflicto en todo el tiempo. Conflicto entre hermanos, conflicto entre familias. La razón por la cual los judíos tienen el gran problema que tienen ahora es porque todos eran familia. Fue una familia que se desintegró por conflictos y ahora ha llegado a ser hasta estos momentos, esta fecha, en estos momentos, una lucha tremendísima entre los judíos y los palestinos. Y hay la mitad del mundo está a favor de los palestinos y la otra mitad está a favor de los judíos. Hablando de esto, quiero decirles de que esto es uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando en estos momentos. La palabra dice bien claro, dice Dios así, le dice al pueblo, dice, al que te bendiga yo voy a bendecir y al que te maldiga yo voy a maldecir. Y algunos dicen, bueno, pero eso fue solamente para aquel tiempo. No, ahí no dice, no hay limitación de tiempo absolutamente ninguna. Pero no solamente eso, la historia ha probado que los países que han bendecido y apoyado a Israel han sido bendecidos también. Y los países que han maldecido a Israel o han perseguido han sido maldecidos también hasta este momento. Bueno, nos sorprende muchísimo de que ahora en este momento este gobierno está proponiendo darle la espalda a Israel. Y los pastores, la mayoría de los pastores y predicadores en este país, y no solamente en los Estados Unidos, en otros lugares también están predicando sobre este tema, sobre la importancia de que nosotros, no solamente como iglesia, sino también como nación y país, los Estados Unidos y todos los países, apoyemos a Israel. Ese es el país y ese es el lugar, y Jerusalén es la ciudad donde Jesucristo va a venir en su segunda venida. No es a los Estados Unidos, no es a México, ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Puerto Rico, mucho menos a Cuba. No, va a ser ¿en dónde? A Jerusalén. Allí va a venir. Y la palabra nos insta a nosotros a que nosotros apoyemos a Israel. Y dicen algunos, pero los israelitas no creen en Cristo. Es cierto que no creen en Cristo, pero la promesa fue así de todas maneras, Dios lo sabía. Pero sí creen en Jehová, sí creen en Dios. Algún día van a creer en Cristo.
El día va a llegar que van a creer en Cristo y se van a dar cuenta de que aquel Mesías prometido que ellos no rechazaron era realmente el Mesías al cual ellos todavía esperan. Pero la promesa sigue siendo la misma. Bueno, fíjate, todas estas cosas han creado conflictos. Tanto así que han creado conflictos aún dentro de la iglesia. Porque hay algunos cristianos que ahora, después de tantos años, empiezan a dudar si en realidad Israel está dentro del plan de Dios. La Biblia es clara. Los conflictos comenzaron desde el principio de la creación y van a continuar hasta el día que venga Cristo Jesús. Yo soy de los que creo que aun cuando venga el Señor, en el rapto de la iglesia va a haber conflicto, a ver quién se va primero. Porque la gente es así, el ser humano así es, tú sabes, con todos los cristianos. Oye, coge la cola, que yo estoy primero que tú. Yo conocí al Señor primero, yo fui a esta iglesia más, toda esa serie de cosas. Porque el ser humano tiene este tipo de tendencia. Ahora vamos a hablar de dos tipos de conflictos hoy. Hay conflictos externos y conflictos internos. En los conflictos externos, por ejemplo, vamos a mencionar primeramente los conflictos de intereses. Y algunas personas no entienden este concepto muy bien de conflictos de intereses. Nosotros en la iglesia manejamos cuidadosamente los conflictos de intereses. Cuando nosotros tenemos reuniones de staff y demás, son cosas que yo mantengo en mente porque en muchas ocasiones nos meten en problemas sin nosotros darnos cuenta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si en esta iglesia se reunieran dos iglesias hispanas de la misma fe y práctica? Hay conflictos de intereses. Hay conflictos de interés. Fíjense que miren, la experiencia nuestra, por ejemplo, en estos momentos. Nosotros somos una iglesia hispana que compartimos un edificio con otra iglesia americana. Son dos idiomas diferentes. Sin embargo, con todo eso, hay conflictos de interés en muchas ocasiones. El horario, las cosas, cómo se deja, cómo cómo cuidamos las cosas, todo, siempre hay conflicto. Imagínense si fueran dos iglesias hispanas. Si fueran dos iglesias hispanas en el mismo edificio, con la misma fe y práctica, si fueran dos denominaciones diferentes, con todo y eso, escucha esto, con todo y eso hay conflictos, te lo digo. Porque a lo mejor si tuviéramos una iglesia evangélica y una iglesia mormona o testigo de Jehová, que ese nunca va a ser el caso, pero estoy poniendo un ejemplo en este día. Hay algunos que se van con los mormones un día, otros con los testigos de Jehová, mañana con los católicos, después con los evangélicos, después con el santero y después con el espiritista, porque ellos creen que hay que ir a una iglesia o un grupo, cualquiera que sea, no importa la religión. Ahora con este lío y este gran problema de la tolerancia en este país también, porque esta es parte de lo que está moviendo dentro de la iglesia. El gobierno está empujando a las iglesias a ser tolerantes con aquellos que no creen lo mismo que tú. Y vamos a formar aquí un melting pot y por eso hay muchos cristianos que no saben ni lo que creen. Y hay cristianos que son santeros. Tú no has visto allí en Facebook. Oh, esto es tremendo. Cristianos, gente que tú conoces que es cristiana y te saca por la mañana el artículo del horóscopo. ¿No has visto eso? Y son cristianos. Y después dicen, y después te ponen un versículo bíblico. Y te hablan de Dios y gracias a Dios. Y entonces te mezclan eso con toda esta mundanalidad del horóscopo porque la gente ya no sabe ni qué creer con esta cuestión de la llamada tolerancia. Esto crea lo que se llama conflictos de intereses. El otro tipo de conflicto externo que y pudieran haber hay muchos más, pero me voy a concentrar en dos conflictos externos básicos. Este fue el primero, conflictos de intereses, y el segundo es conflicto entre hermanos en Cristo o con hermanos en Cristo, es decir, con cristianos. Conflictos con los cristianos. Y tú pudieras tener conflicto con el vecino o con una persona que no sea creyente, pero cuando el conflicto es con un cristiano, las cosas empiezan a ponerse un poquito más, decimos, color de hormiga. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, del 21 al 24. Mateo 5, del 21 al 24 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo
que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a un hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, y déjame hacer allí una pausa un segundito para que ustedes entiendan esto, qué cosa es el consejo. El consejo se está refiriendo al consejo o concilio de la iglesia, ¿ok? Es decir, dice, si tú insultas a tu hermano, tú te tienes que reunir con los líderes de la iglesia y darle cuenta por qué hiciste ese insulto. Pero si entonces el problema es de que tú llegas aquí y maldices a tu hermano, ya no que no lo insultas, sino que lo maldices, entonces te la vas a ver con Dios. ¿Tú entiendes esto? Dice entonces, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y quiero decir algo en esta mañana. Yo creo que no entiende los pasos que dice aquí. Dice, pero por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja, di conmigo, deja. Deja tu ofrenda en el altar. No te la lleves para tu casa. Porque mucha gente se la lleva y dice, pastor, yo no estoy diezmando porque tengo un problema con un hermano. ¿Y cuál es el problema? Se dice, deja la ofrenda en el altar. La solución no es continuar con el problema. Es déjala, ve y reconcíliate. Entonces ven y presenta la ofrenda. Es lo que dice allí. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Los conflictos con las personas y con los cristianos son comunes, existen. Han existido en esta iglesia también. Y hay muchas razones por conflictos. Hay razones porque algunas personas son demasiado sentimentales, no me saludó, conflicto entre familias, por ejemplo. Hace poco estuve tratando a una familia, 2 familias excelentes, muy buenas. Sus hijos se casaron, fantástico, una fiesta tremendísima. Ahora los hijos se separaron, la familia también se separaron. Y ninguna de las 2 familias quiere ir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con los hijos y el matrimonio? ¿Qué tiene que ver? Pero los conflictos crean este tipo de problemas en muchas ocasiones. Cuando la gente, acuérdate que hablamos de eso hace un ratito, cuando la gente es de mente cerrada, cuando no quieren enfrentar algunas de las situaciones. Y lo otro son los conflictos internos, los conflictos internos. Y de esto vamos a hablar más seriamente en esta mañana. Este es el centro de la enseñanza, conflictos internos. Y este es el número 3, conflictos con nosotros mismos. Los conflictos con nosotros. ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito atrás de que como los conflictos es inevitable, aunque nosotros vivamos solos, si no nos peleamos con alguien, eventualmente ¿qué vamos a hacer? Nos peleamos con nosotros mismos. En muchas ocasiones hay gente aún que se para delante del espejo. O si pasa por un espejo y se ve así, y sigue otra vez. Se da una mala mirada, ¿verdad? Eres tú. Todavía sigues aquí en la casa conmigo. Bueno, quita el espejo para que no te des cuenta. Entonces, imagínate. Mira, David tenía conflictos con él mismo. La palabra nos enseña a nosotros de que David, el hombre que aún dice la palabra de Dios, tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Por los pecados que había cometido, desarrolló una serie de conflictos con él mismo. Y él vivía en una situación, como dijimos al principio, de nerviosismo. Pero no solamente David, hubo otros más. Pablo también tuvo exactamente la misma situación. Y en esta mañana yo voy a usar un texto bíblico que es el apóstol Pablo quien escribe, describiendo los conflictos que tú y yo también tenemos internos, que en algunas ocasiones ni los analizamos, ni los aceptamos, y mucho menos hay veces que queremos darle solución porque tratamos de ignorar los conflictos. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 15. Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 15, dice así: no entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero si en ese caso ya no soy yo
quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me siente cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Todos nosotros tenemos este mismo conflicto, a diario, porque la tendencia nuestra no es de decir cosas buenas, es de decir cosas malas. La tendencia no es de hacer cosas buenas, es de hacer cosas malas. Y algunas que quizás no parezcan tan malas, pero es una tendencia. Todos nosotros vivimos de acuerdo a la naturaleza nuestra pecaminosa. Tenemos esta situación, este problema. Cuando alguien nos dice algo, ¿cuál es la primera, es decir, algo desagradable, cuál es la primera reacción que tenemos nosotros? La de decirle algo a la gente. Es más, de decirle en alguna ocasión quizás hasta una grosería. Una mala palabra quizás. Porque eso nos va. Alguna gente dice, tengo que sacarlo del sistema, dice así. Tengo que decirle algo para hacerme sentir bien. Pero te vas a dar cuenta que después que le dices 2 o 3 cosas con todo y eso, otra vez comienza a crecer en nosotros ese sentir y ya una palabra no es lo suficiente. ¿Y qué es lo próximo que uno hace? La violencia. Ahora no te voy a decir una mala palabra, ahora venga, acércate para que tú veas lo que va a pasar. Y es lo que hacemos. Tenemos una lucha constante, mi hermanito. Escúchame, el ser humano siempre está en conflicto. Otra vez dijimos al principio, el problema no es tener conflicto, el problema es no darle solución a los conflictos. Porque si no le damos solución a los conflictos, vamos a tener entonces allí una acumulación de conflictos sin resolver, como en muchas ocasiones nos pasa, por ejemplo, con las deudas. ¿Qué pasa con las deudas que no pagamos? Se acumulan. Se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y cuando vienes a ver, el buró de crédito te está mandando allí una carta o te llama por teléfono y demás. Y tú dices, pero, ¿y esto es mío? Y sí. Y cuando el buró de crédito te llama, te saca hasta las deudas tuyas de hace 7, 10 y 15 años atrás. ¿Sí o no? Claro. Y eso pasa exactamente con cada uno de nosotros en la vida cristiana. Si nosotros no resolvemos los conflictos y los problemas que tenemos, se empiezan a acumular, eventualmente nos van a salir. Y no solamente nos van a salir, nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Ahora, quiero decir una cosa en esta mañana. No porque en este texto bíblico el apóstol Pablo dice de que él reconoce de que hay allí una lucha entre el espíritu y la carne y él quiere hacer lo bueno, pero el cuerpo hace lo malo. No dice que siempre hace lo malo. Esa es la tendencia. Y generalmente nosotros hacemos primero lo malo que lo bueno. Y aún más fácil lo malo que lo bueno. Pero hay recomendación para eso, hay arreglo. Es más, el mismo apóstol Pablo que habla sobre esto, porque yo creo que tú entiendas esto. Este hombre está siendo tan sincero como cada uno de nosotros deberíamos de ser para reconocer de que él tiene una lucha interna dentro de él. Dentro de él tiene un ángel y un diablo. ¿Tú has visto como eso, como los muñequitos? Que se te para el angelito aquí y el diablo acá. Los dos son igualitos que tú. Tú sabes, y uno le dice una cosa a uno. Y generalmente en los muñequitos, por ejemplo, o en las películas, la personalidad del diablo es más fuerte. Tú sabes, el del angelito como que lo ponen más así, ay, mira, no haga eso, mijito. Y el otro es el que, oye, hasta la voz le cambia. Debería ser al revés. El angelito, que es el que representa a quién, a Dios, o a la conciencia del Espíritu Santo, en el cristiano el Espíritu Santo, es el que nos debe estar diciendo, cálmate. Tú sabes cómo tú debes actuar y qué es lo que tú debes de hacer.
¿Y cómo que tú debes de responder? En muchas ocasiones nos escondemos en esta cuestión que dijo Pablo. Bueno, sí, yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo hace lo malo. Y bueno, Dios sabe. Pero este mismo hombre que escribió esto habla de la santidad, habla de la entrega, habla de la voluntad también. Pablo en muchas ocasiones habla de la cuestión de la voluntad, del hecho de que nosotros tenemos la última decisión de hacer lo correcto o lo que no es correcto. Y no le podemos echar la culpa absolutamente ninguna. Ni al cuerpo, ni al pecado, ni a la gente, ni al medio ambiente, ni a la sociedad, ni a nada por el estilo. Todos nosotros tenemos esta lucha en nosotros. Es más, te voy a hablar de algo y con eso voy a concluir en esta mañana. Hay un asunto y una lucha que es muy común entre las personas en estos tiempos y se está viendo también en la iglesia. Se ha visto a través de muchos años, pero por muchos años fue un tabú hablar de esto. Y me refiero acerca de la cuestión de los homosexuales. La homosexualidad sabemos que es un pecado. Pero es un pecado en la acción de ser homosexual. Hay muchas personas que tienen inclinaciones homosexuales y la inclinación homosexual no es pecado. Si tú tienes una persona, o si nosotros tuviéramos en esta iglesia una persona con inclinaciones homosexuales, nosotros tenemos que aprender a recibir a esas personas igual que nos recibimos a nosotros, porque esa inclinación no es un pecado. Y la gente, antiguamente, yo creo que tú sepas, aún la iglesia cristiana antiguamente, aún la simple inclinación a la homosexualidad no era ni permitida y no permitían un homosexual en la iglesia. El problema es que la persona que tiene una inclinación homosexual, quiere decir tanto hombre como mujer, que el hombre se siente atraído hacia otro hombre. Y la mujer se siente atraída hacia otra mujer. Esa es una atracción. Esta es parte de esta lucha que existe en muchas personas. Yo te quiero decir una cosa en esta mañana. El problema no es que esa persona se sienta atraída o no. El problema es que esa persona le dé rienda suelta a la atracción que tiene por otra persona. Porque te voy a decir otra cosa. Moviéndonos ahora a la relación heterosexual entre hombre y mujer. Los hombres también nos sentimos atraídos a otras mujeres. Y las mujeres también, cristianas, se sienten atraídas a otro hombre. Y a lo mejor algunos de ustedes digan, no, quizás aquí en internet digan, no, eso no es posible, yo no. Será muy raro, muy extraño. Porque eso es lo natural. La atracción. La atracción no quiere decir, ay, me voy a casar, me voy con él. No, es la atracción, es la cuestión de que en algunas ocasiones yo ando allí con Luisa en el mall y Luisa me dice, ¿viste qué muchacha más linda? ¿Qué muchacha? Esa que pasó por ahí. Tengo que decir con cuidado porque si digo sí, de pronto va una mano por ahí que vuela. Eso mejor dejo que ella me lo diga. A la otra, sí. ¿Por qué? Porque por cuestión natural. Por cuestión natural. Yo no voy a estar mirando al muchacho lindo, voy a mirar a la muchacha linda. O me voy a sentir más atraído a ver a la muchacha bonita. ¿Tú entiendes lo que está sucediendo? Igual las mujeres. Ahora, claro, hay una diferencia y sabemos esto. Hay una diferencia en que de pronto yo veo a una muchacha que es bonita y atractiva y demás y a uno le llama la atención y la miraste y ya, ok, qué bonita es, pero o después como esa costumbre, ¡pum! Y choca con el palo. Pasa en muchas ocasiones. Es decir, ya le estamos dando cabida a lo que es el pecado que se llama de lujuria. Pero no es pecado, absolutamente ninguno, ni para hombres ni para mujeres, que en alguna ocasión uno sienta atracción dentro del mundo heterosexual por el mismo sexo. Uno lo que tiene que aprender es a poder controlar esos deseos. ¿Tú entiendes lo que sucede? Sucede lo mismo con la cuestión de los homosexuales. La persona homosexual tiene la atracción por el mismo sexo, mujer u hombre. Mientras no metan la mano, como decimos, no es ningún problema. Tú no estás en pecado. Tú solamente estás bajo tentación y no bajo pecado. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender que forma un conflicto dentro de nosotros. Forma conflicto dentro de los heterosexuales y forma conflicto dentro de los homosexuales también. De ambos. Y es un conflicto permanente que está ahí.
y que nosotros tenemos que luchar con ellos. No podemos ignorarlo. Si lo ignoramos, entonces caemos en el pecado. Si ignoramos los hombres que tenemos, los hombres cristianos, ignoramos que tenemos el conflicto de que las mujeres bonitas y atractivas nos llaman la atención. Si no estamos pila en eso, entonces fácilmente caemos en una relación que en algunas ocasiones empieza con una relación amistosa y después se convierte con una relación sentimental. En muchas ocasiones también hay la justificación de la relación de carácter ministerial para los pastores, otras personas, o hay personas que no son pastores, pero es que estoy ministrando a esta mujer, la estoy aconsejando. Y algunos consejos son bien privados. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos nosotros vivimos con ese conflicto interno que Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 7. Pero dice él al final, y con esto concluyo en esta mañana, dice: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. La solución de esto es Cristo Jesús. Para eso fue que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de poder conocer y tener una relación con Cristo Jesús. Mientras tú y yo nosotros pongamos a Jesús por medio, en el centro de nuestra relación, entonces vamos a darnos cuenta de que Jesús nos va a ayudar. Atención con esto, Jesús no va a resolver todos los problemas, pero Jesús nos va a ayudar a nosotros a resolver el asunto de los problemas que nosotros podemos tener, de los conflictos que nosotros enfrentamos cada día. Jesús nos va a ayudar a mantenerlos y a poderlos llevar hasta el día que sea Cristo Jesús el que venga por cada uno de nosotros y nos lleve a su morada celestial para siempre. Y entonces vamos a poder decir: nos liberamos de todos los conflictos que pudiéramos tener.